Muy buenas tardes, sean bienvenidos a las actividades que hemos organizado, la actividad que hemos organizado desde el Centro de Estudios del Caribe en el marco de las celebraciones por la francofonía en este año 2023. Y en esta ocasión hemos propuesto un panel conformado por investigadoras jóvenes especialistas del centro y colaboradoras del Centro de Estudios del Caribe, cuyo título es Lecturas Cruzadas sobre la creación artístico-literaria contemporánea del Caribe francófono. Nos van a estar acompañando, entonces, como les decía, la especialista del Centro de Estudios del Caribe, Gabriela Ramos Ruiz, licenciada en Historia del Arte en el 2013, profesora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, de las asignaturas de Teoría de la Cultura, de Arte del Caribe, en donde también desarrolla su proyecto de investigación doctoral, y con nosotros trabaja en el Centro de Estudios del Caribe, aquí en Casa de las Américas, como especialista del centro. Ella nos va a presentar una ponencia en la cual abordará las redes institucionales para la gestión cultural en el Caribe y algunos estudios de caso que pondrán en relación ejemplos del Caribe francófono con ejemplos de otras áreas del Caribe. A continuación de Gabriela Ramos, Flavia Valladares Más, que es especialista en arte caribeño, es profesora de la Facultad también de Artes y Letras, en donde enseña Arte del Caribe, se graduó en el año 2017 y colabora con nosotros dentro del Centro de Estudios del Caribe. Ella nos va a presentar una ponencia sobre que tiene por título Literatura y Artes Plásticas en el Caribe, el reino de este mundo, en la obra de Duval Carrier. No quiero extenderme mucho más, espero que sea de su agrado escuchar estas diferentes perspectivas sobre esta zona de producción cultural, y le paso la palabra entonces a Gabriela Ramos. Buenas tardes a todos, reitero la bienvenida a los que nos acompañan en esta tarde. Y como decía Camila, quisiera acercarme a una especie de red institucional que se ha ido creando, gestando de manera paulatina en el Caribe, haciendo énfasis en aquellas instituciones que forman parte, es decir, que están enclavadas en territorios del Caribe francófono, y establecer un poco la relación que tiene la propia Casa de las Américas, que tiene una labor fundacional, pudiéramos decir, en los estudios del Caribe y en la promoción y la gestión de la cultura caribeña a partir de su relación con alguna de estas instituciones, y cómo también de manera más reciente se han generado o gestado otros proyectos que triangulan la relación entre Cuba, el Caribe y también el espacio europeo. Territorios conectados, archipiélago de cruces multidireccionales que transcurren en diversos tiempos, vuelven una y otra vez a colocarse en el centro de las actividades dentro de la jornada de la francofonía. En esta ocasión estaremos conversando sobre la red institucional y algunas plataformas que han permitido la gestión y consolidación del quehacer cultural regional, pero especialmente el del Caribe francófono. Si exploramos el sistema de relaciones que se han generado durante las últimas 4 décadas, tenemos que hablar del trabajo de esta casa en la que nos encontramos, cuyo acercamiento al Caribe data de su década fundacional, la década de los 60. De manera cada vez más creciente, los diversos eventos, exposiciones y publicaciones dan fe de la importancia concedida al Caribe, que además hemos recogido en trabajos investigativos del Centro de Estudios del Caribe, de su archivo y de el trabajo que antecedió a la propia fundación del centro en el año 1979. La casa fue el espacio donde logró consolidarse una red intelectual caribeña, y donde ha tenido lugar además la traducción y publicación de algunos de los escritores e intelectuales más reconocidos del Caribe francófono, como Aimé Césaire, Édouard Glissant, Gerard Piet-Charles, René Depestre, Suzy Castor, Patricia Moisseau, Rafael Confiant y Jean Bernabé, entre otros. Después de 10 años de trabajo, es decir, a partir de la fundación del centro en el año 1979, 11 años específicamente en el año 1990, llegó a La Habana la exposición Herreros del Vodú, con sede durante 3 meses en la Galería Latinoamericana de Casa de las Américas, auspiciada por el CIDICA de Montreux, Centro para la Documentación de Haití, el Caribe y África. Su recorrido itinerante por diferentes ciudades del mundo francófono bajo el nombre Forgeron du Vodou
había sido posible gracias al esfuerzo mancomunado de esta institución con sede en Canadá, el IMEF de Montpellier y el Henri Deschamps en Puerto Príncipe. Como resultado, también acompañó la muestra un libro catálogo con prólogo de René de Pestre y textos de Alain Foubert. El acercamiento del público cubano a estas piezas constituyó una oportunidad para la confrontación de primera mano con el quehacer de los artistas haitianos en una de sus vertientes más reconocidas a nivel internacional. Algunos de ellos también estuvieron presentes en las exposiciones que desde los centros hegemónicos del arte comenzaron a realizarse con mayor frecuencia a partir de los 90. La Casa de las Américas, entonces, en su tradición por difundir el arte latinoamericano y caribeño, constituyó el espacio idóneo para presentar esta muestra surgida de la necesidad del arte haitiano de traspasar las fronteras nacionales. A su vez, y tomando como referencia exposiciones ocurridas en un lapso de tiempo similar, podemos decir que la casa fue pionera en mostrar las esculturas de Croix de Bouquet en nuestro continente. En este sentido, debemos hacer una parte en esta institución que es SIDICA y en su trabajo sostenido durante 40 años que están cumpliendo justamente este 2023. Y a quienes nos unen además sostenidas relaciones de trabajo y colaboración. En las más recientes ediciones de nuestros eventos hemos presentado materiales donados o compartidos en calidad de préstamo relativos a la primera ocupación militar de los Estados Unidos en Haití, así como periódicos franceses de finales del siglo XIX que recogen un poco todas las noticias relativas a la guerra hispano-cubano-estadounidense que concluyó con la firma del Tratado de París y la ocupación militar de los Estados Unidos. Su director, Fran Voltaire, curó además, junto a nuestra directora Camila Valdés, el volumen de Pensamiento Haitiano Contemporáneo, editado por Claxo, esencial para la comprensión de la historia, las riquezas, los conflictos y las perspectivas históricas y recientes de esa nación. Esta institución, este centro de documentación, ha desarrollado una significativa labor de rescate de la memoria, así como de conservación y difusión del patrimonio intelectual, documental, bibliográfico, fotográfico y audiovisual de Haití y del Caribe, que resguarda como centro de documentación y que promueve a través de servicios de consulta, intercambios y exposiciones. Casi 2 décadas después del año 1990, cuando se celebró esta exposición de Forgeron du Vodou, tuvo lugar la 10ª Bienal de La Habana bajo el tema Integración y Resistencia en la Era Global. En este ámbito se desarrolló la exposición Latitudes, Tierras del Mundo entre el 27 de marzo y el 30 de abril de 2009 en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, una abarcadora muestra colectiva con la participación de 20 artistas de todos los continentes. Si en un inicio el proyecto Latitudes tuvo como intención el acercamiento a la producción de los espacios franceses de ultramar, en este primer momento que fue en el 2002, en sucesivas ediciones fue incorporando progresivamente artistas del resto de los territorios hasta abarcar los 5 continentes, tanto los países de tierra firme como las regiones insulares. En el catálogo de la exposición destaca la presencia de Yolanda Wood, quien fuera directora del Centro de Estudios del Caribe y quien es además crítica especialista de arte caribeño, quien, como les comentaba, durante esta fecha dirigía el centro y que constituye una de las voces más reconocidas dentro del panorama de las artes visuales de la región. Por otra parte, Regine Cousin, la comisaria de esta exposición, y Joël Ferli, quien justo en ese año 2009 había decidido trasladarse a Guadalupe y fundar ahí su taller residencia conocido como L'Alto Carpe, que después vamos a estar hablando de este otro proyecto, y que participó en el coloquio internacional La Diversidad Cultural en el Caribe para presentar el trabajo de L'Alto Carpe 4 años después de su primera participación en 2015 con un taller junto a la artista Nathalie Muchamá. Si el trabajo de SIDICA se desarrolla desde la diáspora, L'Alto Carpe ha trabajado desde el propio espacio caribeño. Con sede en Guadalupe, constituyó un escenario fundamental para la gestión y promoción del arte caribeño francófono de la mano de su fundadora y primera directora, Joël Ferli, como les comentaba. Su trabajo rizomático se dirigió fundamentalmente hacia la creación de un espacio de residencia artística e intercambio
y hacia la gestión y comisariado de exposiciones, tanto en su sede como a nivel internacional, favoreciendo los cruces una vez más con la diversidad del escenario artístico contemporáneo global. Desde 2022, al final la pandemia de COVID-19, abandonaron su sede en La Mul, en Guadalupe, y se han erigido como una plataforma de gestión online cuya experiencia de trabajo les permite brindar asesorías, mentorías y colaborar en proyectos multimediales en disímiles latitudes. Por último, quisiéramos referir otros dos proyectos que no trabajan propiamente, es decir, cuyas sedes fundamentales no están situadas en el Caribe, aunque lo que proponen, lo que proyectan y los proyectos con los cuales se vinculan sí tienen su lugar en nuestra región. Es decir, son proyectos que generalmente que nacen en Europa, pero que intentan establecer relaciones triangulares, como les decía al principio, potenciando el entrecruzamiento entre la experiencia europea y la experiencia caribeña y en el último de los casos situando a Cuba como un nodo muy importante para esta relación. Estos dos proyectos son la Maison des Sud y el proyecto Transcultura de la UNESCO, que propician la relación, como les decía, y a su vez destinan fondos para la visibilización, formación e intercambio de artistas, creadores, gestores culturales dentro del amplio campo de las industrias culturales y creativas como pilar fundamental para las economías y el desarrollo sostenible de la región. El primero de ellos, Maison des Sud, se dedica a los territorios franceses de ultramar y el segundo a toda la región del Caribe. Ambos organizan programas formativos, exposiciones y acciones de educación comunitaria donde se sitúan a la cultura y a los derechos culturales como pilares de la transformación social. Como parte del trabajo de Maison des Sud, es decir, ellos desde el espacio francés se vinculan con diferentes proyectos o instituciones que tienen sede en los espacios franceses de ultramar y uno de esos proyectos con los cuales ellos establecieron alianzas es el Headmade Factory con sede en la isla de San Martín, donde se reúnen artistas y amantes del mundo del arte alrededor de acciones para lograr la sensibilización de la población hacia las prácticas artísticas contemporáneas, a la vez que propone la formación profesional de individuos como artistas. Su impacto se logra a través de actividades como conferencias, residencias artísticas, exposiciones, performance o intervenciones en el espacio público y espectáculos de diferentes disciplinas. Son considerados como un proyecto a su vez para el desarrollo económico y social de esta isla, a la vez que se propone promover el turismo cultural tanto en San Martín como en el Caribe de manera general. Por otra parte, el programa Transcultura de la UNESCO busca profundizar las relaciones entre Cuba, el Caribe y Europa a partir de programas formativos con sede en algunas de las instituciones educativas más importantes de la región. De igual manera, intenta fomentar el desarrollo de las industrias culturales y creativas y potenciar el crecimiento profesional de jóvenes en estas ramas de la acción social. Estos cruces han permitido la paulatina configuración de intercambios intracaribeños a partir de exposiciones de pequeño o gran formato que potencian la articulación de redes de trabajo más allá de las fronteras nacionales e incluso regionales. La itinerancia que caracteriza a estos proyectos, ya sea asociados a prácticas artísticas específicamente o con una visión cultural más extendida, podríamos decir, expande los circuitos dentro de los cuales circulan el conocimiento y las prácticas culturales caribeñas en la contemporaneidad. Si asumimos conceptos como el de la relación, lo rizomático o lo archipielar, cardinales en el pensamiento de autores como Glissant, notaremos los viajes de ida y vuelta entre experiencias que conectan intelectuales, creadores, gestores e instituciones a través del tiempo. Los caminos encontrados forman parte de la tradición cultural caribeña desde que comenzaron a conocerse y conformarse redes artísticas y de pensamiento en la primera mitad del siglo XX. Esa voluntad que ha resultado del esfuerzo individual de muchos de nuestros intelectuales se ha visto beneficiada por la consolidación de una institucionalidad que respalda los nexos regionales a través de exposiciones, bienales, residencias artísticas, actividades académicas y coloquios de diversa índole. En 2013, durante el seminario especial
que dedicamos a Eduard Glissant como parte del Coloquio Internacional La Diversidad Cultural en el Caribe, se unió la poesía con el trabajo artístico del martiniqueño Víctor Anicet, cuya obra serviría luego de inspiración para el cartel de la 25ª edición del Premio Carbé, que tuvo lugar en Casa de las Américas el año siguiente. En este ir y venir, en esta andanza por los caminos de la relación, se construye la posibilidad de un Caribe cada vez más trenzado desde el reconocimiento de su diversidad en sus islas, en su territorio continental y en la diáspora. Puentes en todas direcciones se alzan para conectar latitudes dispersas desde el trenzado de relaciones concéntricas giratorias que nos muestran la riqueza del universo visual y cultural de nuestra región. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Voy a ir leyendo en lo que se va poniendo la presentación. En mi caso, yo lo que traigo es una ponencia específicamente relacionada con un artista haitiano radicado en los Estados Unidos, Edouard Duval Carrier, un poco tratando de trazar algunas conexiones entre la producción literaria y las artes plásticas o visuales en el Caribe. Aunque realmente el momento más importante va a ser precisamente rastrear algunas pautas del reino de este mundo en la obra del mencionado artista haitiano. Desde inicios del siglo XX hasta la contemporaneidad, la reconstrucción de la historia en el Caribe ha estado asociada a la incesante búsqueda de los elementos y significados definitorios de las culturas nacionales. Con aciertos y desaciertos, los discursos identitarios esgrimidos de la literatura y las artes visuales caribeñas continúan siendo un modo genuino de autorreconocimiento social y cultural, así como de enfrentamientos a patrones impuestos enmascarados en fenómenos como la globalización. Desde sus respectivas especificidades, tanto el universo de las letras como el de la imagen plástica han realizado sustanciosos aportes a esa reelaboración cultural y en algunos momentos se han retroalimentado fecundamente. En este sentido, la presente ponencia propone un acercamiento al diálogo entre la obra plástica del creador haitiano Edouard Duval Carrier y la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier, al tiempo que intenta develar algunas conexiones entre la literatura y las artes visuales del Caribe, las cuales han contribuido notablemente a la construcción de los diversos relatos que han conformado las identidades nacionales de los diversos países de la región. En un primer momento, y Traico puede pasar a la siguiente diapositiva, trataré, digamos que de manera muy general, a vuelo de pájaro, hacer una suerte de bosquejo de algunos hitos de la historia del arte del Caribe, de la historia artístico-cultural del Caribe, que ponen de relieve una diversidad de ejemplos en los cuales se manifiestan los nexos entre la literatura y las artes plásticas. Aun y cuando el fenómeno se caracteriza por la multiplicidad, la dispersión, incluso momentos de repliegue, se pueden rastrear algunos casos que develan la compleja madeja que entreteje a lo literario y lo visual caribeño, así como su articulación en el proceso de desarrollo de la cultura artístico regional. Este viaje inicia precisamente en la primera mitad del siglo XX en Puerto Rico, donde, aunque de manera general como un ejemplo de esos ismos culturales que definiera la doctora Yolanda Wood como el criollismo, el jibarismo, el negrismo, el indigenismo, que constituyeron maneras de construcción de las identidades a partir de la puesta en valor de ciertos elementos enraizados en la etnicidad, al tiempo que revaluaron las aportaciones de las culturas nacionales que habían sido lastradas ya no solo por los procesos coloniales, sino también por la empresa neocolonizadora de los Estados Unidos. Los ismos tuvieron una notable influencia en el arte del Caribe, y cuando una de las figuras trascendentales de la historia del arte, y sobre todo la historiografía del arte puertorriqueño, cuando se habla de este arte puertorriqueño, o sea, esa producción pictórica de esa primera mitad del siglo XX, estuvo marcada con esa relación de expresiones literarias y visuales, al hacer referencia a los maestros de la tradición, como se le reconocen a Ramón Frade, que es el ejemplo que traigo, Oscar Colón Delgado, Juan Antonio Rosado, Miguel Pú,
José Antonio Torres Martino, en su texto El arte puertorriqueño de principios del siglo XX, plantea que los mencionados autores transfirieron el jibarismo literario de la época hacia los predios de las artes plásticas. Estos creadores que no acogieron los lenguajes de las vanguardias europeas enalboraron ciertas preocupaciones en torno a la identidad a través de la apología del paisaje y los personajes típicos puertorriqueños. En este sentido, traigo una obra cumbre que es El Pan Nuestro y que de alguna manera lega una imagen visual muy potente sobre el jíbaro. En la siguiente diapositiva, exacto, también podemos encontrar ciertos referentes o nexos entre la literatura y las artes visuales en el contexto haitiano. El indigenismo como corriente intelectual que marcó pautas en el preludio del siglo XX haitiano bajo el signo de la reivindicación de la cultura popular y negra como depositaria de los valores ontológicos de la identidad nacional. Este movimiento, que tuvo una franca vocación de protesta y de reacción a la invasión estadounidense, no solo repercutió en las expresiones literarias, como ha quedado, por ejemplo, evidenciado en la inmensa obra de Jacques Roumain, sino también en la música y en la plástica. Investigadores como Glodes Mesilas apunta que el indigenismo sin indígenas de Haití permitió la explosión de la música popular, cuyo centro de gravitación es el imaginario vodú, e impulsó el desarrollo de la pintura popular. No obstante, la historiografía del arte haitiano también reconoce la existencia de una pintura indigenista que, según la doctora Yolanda Wood, y cito, partía de la ruralidad y el mundo campesino, la pobreza de los espacios y la humildad de sus habitantes. Cierro cita, aspectos que han quedado refrendados en las piezas de los afroamericanos William Scott o del haitiano Petion Saban. En la otra diapositiva podemos ver cómo también las revistas en el Caribe han sido un espacio muy importante para el encuentro entre textos literarios y visuales. Está el caso de la revista de avances, La Poesía Sorprendida, que es la que traigo en la diapositiva, en República Dominicana, o la revista Tropics en Martinica, en los cuales muchos artistas plásticos de la época también, no solamente desarrollaron sobre todo una labor pictórica, también desarrollaron toda una labor desde el punto de vista de la ilustración. Y aquí traigo, por ejemplo, las viñetas de Gilberto Hernández Ortega y Eugenia Fernández Granel en La Poesía Sorprendida, en algunos números de los años 1945 y 46. En la próxima diapositiva también encontramos, sobre todo ya para hablar del contexto haitiano, la obra de Edna Manley, que es muy reconocida en el contexto jamaicano por ser una figura polifacética que se desempeñó de manera magistral en la producción, la enseñanza artística y la promoción cultural, razón por la cual marcó una pauta indeleble en los anales de la historia del arte de Jamaica y también de la región. A la excelencia de su obra artística también se le suma el influjo que ejerciera en otros artistas plásticos que fueron sus discípulos en el Instituto de Jamaica, así como incluso en los noveles escritores de la época. Sirva de modelo una obra paradigmática como es Negra Arauz, que sirvió de motivo de inspiración por parte del poeta George Campbell, que hiciera un poema homónimo y que tienen en la presentación. Para ir un poco cerrando esta primera parte, también hay un caso paradigmático en la próxima diapositiva, por favor, que es el caso de Wilfredo Land y Aimé Césaire. Un poco uno de los diálogos creativos más prolíficos y sostenidos en el tiempo en la región caribeña. Han sido varios los autores que han hecho referencias a los vínculos entre estos importantes artífices que compartieron a lo largo de sus vidas preocupaciones personales, intelectuales y artísticas. Y digamos que investigadores como por ejemplo Sergio Ugalde Quintana o Dominique Brevion han un poco enfatizado esa relación entre la poesía de Aimé Césaire y la obra plástica de Wilfredo Land. También en el caso boricua, y como lo tenemos en la próxima diapositiva, en las dos próximas diapositivas, hay casos como Lorenzo Omar o Antonio Martorell, que se han inspirado en importantes obras literarias de la región, específicamente esta obra de Lorenzo Omar, Unicornio en la isla, que tomó como punto de partida los versos de su coterráneo, el poeta y narrador Tomás Blanco.
La primera versión de la obra, que formó parte a modo de ilustración del libro del propio Tomás Blanco, Cuatro Sones, publicado por el Instituto de Cultura puertorriqueña, cobró vida luego en una xilografía que la crítica ha justipreciado en favor de su alusión a la insularidad antillana. Por su parte, y como podemos ver en la próxima diapositiva, también tenemos las obras de Antonio Martorell, que llevó a cabo un conjunto de portafolios como son Salmos, que es este caso que traigo, pero también poemas, Salmos del año 1971, Poemas de oficina de 1981 y Nocturno en Rosa de 1984, en los cuales estableció un diálogo profundo con los poemas de Ernesto Cardenal, de Mario Benedetti y de Javier Villurrutia, respectivamente, de manera que aportaba sugestivos rejuegos compositivos en los cuales vibraban las problemáticas sociales de la realidad latinoamericana de la época. Este recorrido que he tratado de esbozar muy brevemente me sirve un poco para poner en contexto y un poco tratar de rastrear en la historiografía del arte regional cómo se dan estos nexos entre la literatura y las artes visuales. Son solo ejemplos paradigmáticos, hay muchísimos otros, y de alguna manera sirven de antesala a lo que viene a ser el plato fuerte de la ponencia y que tiene que ver con ese homenaje que ha realizado Eduardo Carriel a partir del año 2017 a El Reino de este Mundo, una de las obras paradigmáticas de la región. Un poco la apropiación de las letras por el universo de la plástica se constata, como decía, en la obra de Duval Carrier. Puede pasar a la siguiente, ahí ya comienzo a mostrar obras de este creador haitiano, residente en Miami, para quien la realidad social y cultural de su país natal es una fuente nutricia. Por estas razones, el artista ha revisitado la novela El Reino de este Mundo, consciente de la firme preocupación del intelectual cubano, me refiero a Alejo Carpentier, por ahondar las repercusiones y secuelas de la historia en la configuración del Caribe, que en este caso específico se devela a través de la profunda investigación sobre el desarrollo histórico de Haití entre los siglos XVIII y XIX. La obra literaria que vuelve a ser motivo de atención, esta obra literaria, El Reino de este Mundo, vuelve a ser motivo de atención, lo cual afianza su cualidad de pionera en el proceso descolonizador que primero influyó en la novelista histórica de la región, según argumenta Aide Arango, para luego convertirse en un símbolo y lectura imprescindible de la comprensión de la cultura del Caribe. Duval Carrier básicamente lo que hace es trazar un relato visual paralelo a la obra carpenteriana a través de una serie de grabados que ilustran algunos de sus paisajes cumbres. Para nada fortuita resulta la técnica escogida, la mayoría son grabados que pueden ser sobre papel, luego utilizas otros medios como el plexiglas, precisamente porque la técnica de grabado ha sido utilizada y sobre todo en algunos momentos como para la ilustración de los libros. Este aspecto, unido a las posibilidades expresivas de la manifestación, tiene como objetivo no solo ilustrar, sino significar el texto literario a través de la imagen y suscitar nuevas lecturas. En franca praxis de apropiación, como es usual en las prácticas artísticas contemporáneas de la región, el artista recurre a la obra literaria para otra vez ahondar en la historia de su nación. Y es muy interesante cómo entonces, para ahondar precisamente en el contexto haitiano, Duval Carrier utiliza estos fragmentos, utiliza la obra de Carpentier como motivo. Él lo ha hecho en otras ocasiones. De hecho, Duval Carrier tiene varias series relacionadas con la historia y diferentes momentos de la historia de su país natal, Haití. Sin embargo, ya en esta serie está poniendo en relación algo más allá que tiene que ver esa perspectiva de relacionar las artes visuales y la literatura. El primer capítulo del libro, Las cabezas de cera, lo encontramos en la primera imagen, queda condensado en esta pieza, en la cual un busto ampulosamente ataviado y acompañado de dos cabezas animales representa la burlesca imagen mental que Tinoel realiza, ¿no?, en la novela, donde dispone las cabezas de sus amos blancos servidos junto a cabezas de animales. La obra de Carpentier tiene mucha imagen, ¿no? Es mucha de imágenes visuales que quedan, ¿no? Y básicamente hay muchos, Duval Carrier lo que hace es hacer una representación o legarnos imágenes visuales de lo que está pasando en la novela.
Es muy importante porque a partir de esta obra vemos como una suerte de, las obras dejan planteada como una suerte de disposición escenográfica que se verifica en toda la serie a través de una estructura ovoide que, además de cortinas, muestra un marco de motivos florales que recuerdan los marcos de los retratos franceses descritos en la novela. Los grabados detentan una suerte de ornamentación profusa, barroca si se quiere, muy a tono con el estilo carpenteriano, cuyos motivos, flores, vegetación, piedras preciosas o manchas de color rojo, servirán de apoyatura no solo formal, sino también sígnica. Este barroquismo de la prosa de Carpentier, evidenciado en la construcción narrativa, en las numerosas sugerencias plásticas y musicales, de alguna manera es asumido por el lenguaje plástico de Édouard Carrier, donde la intensidad cromática y el hedonismo estético acompaña la dimensión conceptual de las piezas. Los héroes de la Revolución Haitiana, Macandal y Bowman, los primeros héroes negros de la historia americana y del mundo occidental, según Yolanda Wood, adquieren preponderancia en la serie, especialmente el primero de ellos. Acá muestro una de las obras que es la cabeza de Bowman entre las rejas, es una de las imágenes más fuertes de la novela carpenteriana, y que de alguna manera lo que hace es explicitar ese momento donde se muestra a este líder de la revolución haitiana decapitado, muerto, y se expone en una de las plazas, o otros momentos como Macandal convertido en mosquito. Y yo creo que esta obra es fundamental porque la metamorfosis va a cobrar un punto, va a ser un punto culminante en toda la serie de obras de Édouard Carrier, como lo es también en la obra de Alejo de Carpentier. Esta de las piezas que les mencionaba, Macandal convertido en mosquito, es muy sugestiva debido a la primacía que adquiere el insecto en el primer plano de la composición. La plaza, los esclavos, incluso la propia quema del esclavo, quedan reducidas ante su inmensidad. Este peculiar enfoque de la escena, anunciado desde el propio título, tiene como objetivo no solo resaltar la asombrosa metamorfosis, sino también la creencia de la colectividad de los esclavos presentes en ese acto, en la salvación de ese héroe mito. Queda acentuada de esta manera que la idea de que el acto de la resistencia al poder blanco protagonizada por Macandal devino acto en la fe en la liberación, pues como expresara el propio Alejo Carpentier en uno de los fragmentos de la obra, y cito, millares de hombres ansiosos de libertad creyeron en los poderes licantrópicos de Macandal, al punto de que esa fe colectiva produjera un milagro el día de su ejecución. Cierro cita. Las ansias de emancipación de los esclavos se tradujeron en el milagro de la metamorfosis, pilar de las prácticas rituales del origen africano que legitima el vodú como ese instrumento espiritual e ideológico de lucha del pueblo haitiano. En otras obras, como podemos ver en la próxima, exacto, en la anterior, ya no solamente están las representaciones de Macandal o de Bowman, sino también del personaje protagónico que es Tinoel, en un momento representado en ese momento que llega a Sanssouci, pero luego también hay como esa énfasis nuevamente en la metamorfosis para ese último capítulo donde Tinoel se convierte en un ganso. Y ahí vemos de nuevo la insistencia de Édouard Carrier de representar ya no solo fragmentos de la obra literaria, sino también de hacer énfasis en la metamorfosis, precisamente porque lo que está tratando también es de poner énfasis en esa, digamos, concepto, pilar fundamental que deja planteado Carpentier en esta obra y que tiene que ver con lo real maravilloso. Sin dudas, una de las marcas definitivas de toda la obra de Édouard Carrier la encontramos precisamente en esa comprensión de lo real maravilloso, y que no solamente se puede apreciar en esta serie, sino también en obras anteriores. Por lo que es una, digamos, que es ese signo de la identidad también regional que encontramos en lo real maravilloso, que Carpentier además revelara en el reino de este mundo como elemento distintivo de la América toda. Por lo cual, y cito a Carpentier, por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por la revelación que constituyó su reciente descubrimiento, por los fecundos mestizajes que propició, está muy lejos de haber agotado su caudal de mitología. Y cierro cita. Esencialidad cultural, más que concepto, supone que el espacio y los acontecimientos ocurridos en esta geografía pueden resultar imprevisibles o insólitos a la mirada europea y occidentalizada.
Yolanda Wood también ha llamado lo real maravilloso como lo insólito, el efecto de lo insólito en la realidad. Y en otras obras, puede pasar a la siguiente diapositiva, exacto, vemos nuevamente cómo Edouard du Bois-Carrier insiste en la metamorfosis, incluso ya no solo ya no alude a un fragmento específico de la novela, sino que representa de manera general esa metamorfosis, en este caso relacionada con el personaje de Macandal. Un poco ese efecto de lo insólito en la realidad, como decía, que en palabras de Yolanda Wood, puede verificarse en el universo visual duvaliano a través del encuentro entre lo natural y lo sobrenatural. Y si bien las obras anteriores, como hemos visto, como la metamorfosis de Macandal, o cuando Macandal se convierte en mosquito, constituyen ya representaciones dentro de la propia novela, otras piezas como esta que les presento, y las que les presentaré posteriormente para ir cerrando la ponencia, sobrepasan la representación tácita de lo narrado, de algún fragmento específico de la novela para captar la esencia de lo real maravilloso carpenteriano. Una visión mágica emerge en ambos casos, en oposición a cualquier mirada cartesiana del mundo. En esta obra específicamente, la primera, establece una relación profunda con la novela al condensar en una sola imagen todas las metamorfosis sufridas por este personaje a lo largo de la novela, y vemos cómo han quedado secuelas de todas esas metamorfosis. Carrier nos lega un Macandal muy particular, que no pierde su forma humana, sin embargo los cabellos se han transformado en vegetación, sus brazos se han convertido en alas y su pie en pezuña, de las costillas brotan las patas de algún insecto, la piel exhibe lo que parecen ser escamas y unas expresivas espirales han sustituido sus humanos ojos para remedar lo de los cocuyos. A su vez, la falta de la mano vuelve a recalcar la mutilación física que sufre en la novela y que de alguna manera marca el inicio de todos esos procesos de metamorfosis. Un enigmático hálito envuelve la pieza, fíjense en los tonos oscuros del fondo, así como las líneas que forman una suerte de red. El espeso follaje y las manchas de colores recrean una atmósfera mítica, incluso iracunda, una tempestad. Y es que no podría ser de otra manera debido a que la transfiguración requiere del estallido de todos los poderes ocultos de la naturaleza. El Macandal de Du Bois-Carrier, más que la referencia, o sea, además de proponer una referencia literaria, personifica la síntesis de la metamorfosis, de la metáfora de la metamorfosis como condición esencial de la nación haitiana, la cual, pletórica de tradiciones y creencias sincréticas de origen dahomeyano, ha resistido y desafiado a lo largo de toda su historia todo tipo de opresión. Tal vez por esta razón el creador recurre al tema, hay obras que no traje acá, pero ha realizado numerosas metamorfosis que denomina a sí mismo metamorfosis número 1, número 2 y así sucesivamente. Para cerrar, traigo la próxima diapositiva, ¿sí? Una obra que creo de alguna manera es la que trata como de compendiar o de resumir el sentido todo de la obra del reino de este mundo. Y para ello quisiera apuntar, leer, déjenme ver si lo encuentro, acá está, en el último capítulo de la novela, y tras la metamorfosis de Tinoel, estoy en tiempo, ¿verdad? Carpentier reza, y abro cita, pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tarea. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el reino de este mundo. Yo creo que esta obra de Du Bois-Carrier de alguna manera es como una obra síntesis y trata como de captar el sentido todo de la obra. Y sin dudas vemos como una suerte de consagración de lo real maravilloso. Es una sugerente composición, o sea, no solamente por la sugerente composición, como pueden ver, sino también por la dimensión conceptual de los elementos representados, que producen, como les decía, este efecto de lo real maravilloso. Pieza que, como les decía, pretende condensar todo el sentido histórico,
mítico, pero sobre todo humano de la novela. Esta vez la estructura ovoide antes mencionada encierra la imagen de la citadel, símbolo de la resistencia haitiana, amparada por el impresionante sistema de montañas, un poco para remedar la propia geografía haitiana, al tiempo que del vasto cielo surgen unos ojos y una suerte de corona. La célebre edificación haitiana nos remite no solo al controvertido reinado de Henri Christophe, descrito en la novela, sino también a la amalgama de significados históricos, heroicos y divinos que encarnan sus gruesos muros, esos que según Carpentier quedaron impregnados con la sangre de cientos de toros degollados. De tal suerte, las manchas rojas parecen simular heridas sangrantes y por lo tanto pudiera hacer alusión a todos esos hombres que se han sacrificado a lo largo de la historia de las luchas anticoloniales del pueblo haitiano. Más allá de la controvertida significación de la citadel, la propia disposición de los elementos genera una estructura sorprendente, sobre todo por los misteriosos ojos, que si bien pueden insinuar una presencia divina, conforman una suerte de rostro o máscara, me pregunto, que se encubre y se transmuta con el paisaje. De manera general, las significaciones espirituales y sincréticas evocadas por la máscara sugieren evidentemente la convergencia usual en Haití y en el Caribe todo de lo real maravilloso. Un poco para ir cerrando este conjunto de obras que fueron expuestas en dos importantes exposiciones, Macandal, homenaje al reino de este mundo en 2017 en la Galería Pop Arte en Madrid, o Decolonizando el referente, Edouard Duval Carrier, en el año 2018 en la Fundación Clemán en Martinica, ponen de relieve que tanto el apego a la representación tácita de los fragmentos de la novela como la reinterpretación de lo real maravilloso condensan a través de estos dos estrategias u operatorias discursivas, condensan la plena comprensión por parte del artista haitiano de la cualidad plástica y el tratamiento de la imagen, incluso el estilo literario de Carpentier. El interés de Duval Carrier por revisitar el desarrollo histórico de la región, preocupación que también manifestara el escritor cubano en su época, lo convierte en un heredero del legado carpenteriano al de construir y reconstruir la historia en ese afán por interpretar el presente en su inequívoca relación con el pasado. El ejercicio intertextual del haitiano, con su estilo barroco y su densidad antropológica, más que un homenaje, constituye un acto descolonizador en sí mismo, tal y como lo fuera la novela en su época. En todo caso, la reinterpretación del bagaje histórico deviene siendo de interés neurálgico en la poeta de ambos creadores, me refiero a Carpentier y Duval Carrier. Y sobre todo en este abordaje de la novela histórica resulta otro modo de acercamiento a la historia regional, aspecto que por demás representa una evolución en el tratamiento de este tema en la propia producción pictórica de Edouard Duval Carrier. En general, el universo plástico de este artista revela de modo singular lo real maravilloso y demuestra que esta esencialidad cultural americana debe ser creada desde el interior mismo de la cultura, en este caso caribeña, para ser comprendida en toda su complejidad. Sus obras, en tanto lecturas personales a la novela y el desarrollo histórico de la región, se instituyen como un relato visual que suscita el análisis sobre múltiples relaciones que se establecen entre la historia, la identidad, la literatura y las artes visuales en el caudal artístico-cultural del Caribe. Muchas gracias. Agradezco mucho a Gabriela Ramos y a Flavia Valladares que nos hayan traído algunos resultados de las investigaciones que ellas desarrollan y que evidentemente me parece que se ha percibido aquí, se ajusta al título que le habíamos puesto a este panel, Lecturas Cruzadas, precisamente, no solo entre, digamos, textos o entre obras literarias, sino lecturas cruzadas entre disciplinas, lecturas cruzadas entre visiones y entendiendo también lo que nos abocaba en este marco de la celebración de la francofonía, el Caribe francófono también en su sistema, o sea, en un sistema de relaciones caribeños mayor, y bueno, por eso la insistencia, creo, de ambas en conectarlo también con Cuba, precisamente, con el referente cubano en el caso de instituciones, en el caso de, por ejemplo, este diálogo con la obra de Alejo Carpentier. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, este es el momento.
Si no, les agradezco mucho su presencia y espero vernos en próximas actividades. Muchas gracias.